Continuando con esta enseñanza acerca de la música en la Biblia y muy especialmente en el cuerpo de Cristo hoy y a través de las iglesias locales como tal, enseñábamos basados en el viejo pacto que Dios sí establece una serie de requisitos muy importantes para la alabanza y adoración dentro del templo. También enseñábamos, para recordar un poco de nuestra enseñanza anterior, que no existe en la Biblia ningún pasaje que apoye la idea de que dentro del templo, en la adoración al templo, se danzaba con panderetas, o bien David o alguno de sus seguidores siguió danzando como tal. No existe definitivamente ninguna enseñanza. Recordemos que Israel tenía una serie de celebraciones, tanto a nivel civil como religioso. Y era en estas celebraciones, tanto civiles como religiosas, donde toda la alegría, el gozo del pueblo como tal, el pueblo de Israel, se desbordaba en las calles de Jerusalén. Pero nunca, jamás usted encontrará un ejemplo bíblico en el que se danzaba o se tocaba la pandereta dentro del templo como tal. Ahora bien, también había una serie de instrumentos que estaban restringidos a la adoración del templo. Eso ya lo vimos en el video anterior y no voy a tocar esos puntos aquí. Ahora bien, ¿qué sucede en el nuevo pacto? Realmente, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la alabanza y a la adoración? Hay varios conceptos que tristemente son conceptos o son presuposiciones más bien. Generalmente la gente piensa que en el nuevo pacto efectivamente se debe seguir la tradición del templo o de las sinagogas como tal. Pero bíblicamente esto no lo enseñó ni el Señor Jesús en el nuevo pacto, tampoco se lo enseñó el Espíritu Santo de Dios a los escritores del nuevo pacto, y tampoco en ningún ejemplo bíblico, tanto por parte de Pablo, de Pedro, de Juan o de Judas, hay una serie de pasajes indicando cómo debe ser la adoración dentro de la iglesia o en las reuniones congregacionales como tal. Tampoco es nuestra intención como ministerio prohibir para nada el uso de instrumentos dentro de las iglesias. Aquí más bien llamamos al concepto bíblico de lo que verdaderamente Dios busca en los adoradores. Indudablemente hoy en día la alabanza, por así decir, y la adoración se ha dejado más que en manos del Espíritu Santo de Dios, se ha dejado en manos de precisamente los grupos de adoradores, que son muy pocos dentro de la iglesia. Se ha dejado al ministerio de alabanza como tal, se ha dejado al ministro de alabanza, y él es finalmente, o ellos son finalmente los que definen qué canciones se deben tocar y con qué instrumentos se deben tocar. Pero ¿es esto lo que realmente enseña el nuevo pacto? ¿Realmente los escritores del nuevo pacto dejaron establecido cómo debe ser la alabanza? Y finalmente, antes de empezar con el tema, ¿qué entiende usted por alabanza y adoración? Porque si usted le pregunta a un cristiano, a alguien llamado cristiano dentro de una iglesia local, si usted le pregunta qué significa para él la alabanza y la adoración, generalmente la respuesta que le va a dar es que la alabanza es movida
y que la adoración como tal son las canciones lentas, tipo bolero o balada, que se utilizan para adorar a Dios. Pero esto sabemos que no es cierto. Y tampoco creemos que la alabanza y la adoración en música, como tenemos el concepto hoy, nos prepara a nosotros para el sermón o la prédica como tal. Estos son elementos que se han metido dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia como tal, y nos han hecho creer que efectivamente la alabanza es la música rápida, la adoración es la música lenta, y que al pueblo, antes de darle palabra de Dios, tenemos que meterlos dentro del río de alabanza y adoración. Pero bíblicamente, vuelvo y repito, no hay en el nuevo pacto ni un solo pasaje que hable o que enseñe sobre eso. De hecho, sí hay pasajes que enseñan cómo debe ser la adoración como tal. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Alabamos en primera instancia para finalmente adorar? ¿Qué dice la Biblia de estas palabras? ¿Qué querrá enseñarnos el Espíritu Santo? La palabra alabanza es una palabra que tiene 7 diferentes connotaciones utilizadas en el hebreo. ¿Okay? Es decir, hay 7 palabras utilizadas para referirse a la alabanza como tal. Generalmente, cuando usted revisa una concordancia bíblica y busca la palabra alabanza, va a encontrar aproximadamente 100 veces esta palabra, 83 de las cuales están en el Viejo Pacto, es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y 17, escuchen bien, solamente 17 están en el Nuevo Pacto. Y muchas de estas palabras que se utilizan en el Nuevo Pacto están en los Evangelios, es decir, antes de que el Señor sellara finalmente el Viejo Pacto e iniciara el Nuevo Pacto como tal. Entonces, como la palabra alabanza tiene 7 connotaciones, no las vamos a explicar todas en este video porque nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, en algunos cuadros que serán adicionados en el video, usted podrá ver un poco más de esta definición de alabanza. La más común es halal. Es la palabra, por así decir, más común que se utiliza en todo lo que tiene que ver con la alabanza, y usted la podrá encontrar en el Salmo 113, versículos 1 al 3, la podrá encontrar en el Salmo 150, versículo 1, y en fin, ahí hay otras referencias. Entonces, la palabra halal, en su definición más genérica, es ser claro, originalmente de sonido, pero por lo general de color. Entonces, note aquí que está hablando esta palabra halal, alabanza, no de la manera como nosotros seguramente la habremos enseñado. Es también brillar. De aquí a ser espectáculo, alardear, y así ser clamorosamente necio también. Pero también la palabra halal se utiliza en el hablar elogiosamente, celebrar, también hacer inútil. Aleluya, alabadle, alabad para brillar. Entonces, si nos queremos solamente circunscribir al término de halal, lo utilizaríamos en nuestro diario vivir como hablar elogiosamente. Es decir, cuando usted habla, cuando usted con su palabra elogia al nombre de Dios y el nombre de Dios, cuando usted habla de su grandeza, de su todopoder, cuando usted glorifica y exalta todos y cada uno de sus atributos, permítame decirle que usted, sin necesidad de música instrumental como tal, usted está alabando a Dios. Sobre la base de este concepto de halal,
significaría para mí en lo particular que alabar es elogiar el nombre de Dios sin necesidad de utilizar instrumentos o algún tipo de música instrumental de fondo, como a veces utilizamos, pensando que de esa manera el mensaje nuestro va a llegar más profundamente al corazón de quien lo escucha, porque generalmente le ponemos música de fondo a la prédica o a la enseñanza, pensando que de esa manera nuestras palabras van a sonar más espirituales como tal. Pero no, hermano, nada de eso es verdadero. ¿Ok? Entonces, si usted en su oración diaria elogia el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le da palabras de elogio a este Dios Todopoderoso por medio de sus atributos, los exalta, los glorifica, usted está, vuelvo y repito, alabando. Y también, obviamente, estaría adorando, sin necesidad, vuelvo y repito, de una música de fondo como tal. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros hacemos en esta vida debe ser hecho para la gloria de Dios. Pero la adoración directa, la alabanza directa, es una actividad excepcionalmente especial, gobernada por las reglas especiales y directrices que se encuentran en la palabra. Es cierto que en los tiempos del rey David, los israelitas usaban una gran variedad de instrumentos musicales en su vida social, en sus celebraciones religiosas, en sus celebraciones civiles, pero solo algunos eran permitidos en la adoración directa, es decir, dentro del templo, ya que la adoración y alabanza en el templo, era una actividad totalmente distintiva. Dentro de las palabras que había mencionado hace poco, de las 7 palabras que se encuentran dentro de el contexto de alabanza como tal, también se encuentra Yadá. Y posteriormente usted verá en los siguientes cuadros, usted podrá ver lo que significa su derivación y su definición en particular. En cuanto a la palabra adoración, los 2 ejemplos anteriores es en el contexto de alabanza. Ahora vamos al contexto de adoración. La palabra adoración, así como se escribe en nuestro idioma castizo, no aparece en la Biblia. Las palabras que sí aparecen en la Biblia son, para mencionar algunas, adorado, adorar, adoráis, adorándoles, adoradores, adoraremos, adoraron, adorarás, etc. Pero vamos a iniciar por lo menos con la palabra adorar, tal y como se encuentra en el primer libro de Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora bien, usted tiene que entender que en la parte de adoración del viejo pacto, generalmente cuando alguien adoraba a Dios, cuando alguien adoraba
a nuestro Dios Todopoderoso, bien sea en el santuario o bien sea en el tabernáculo, cuando tenían el tabernáculo, o cuando adoraban en lo privado, generalmente esta palabra se utilizaba como postrarse, es decir, hincarse de rodillas, tocar las rodillas con el suelo e inclinar su rostro a tierra. Eso es básicamente lo que verdaderamente significa la palabra adorar. Utilizar estas palabras para pretender decir que en la iglesia debe haber una alabanza que debe ser previamente rápida, para posteriormente pasar a una adoración como tal, porque la música es más lenta, pues realmente no encuentro ningún ejemplo ni en el viejo pacto ni tampoco en el nuevo. Sin embargo, recordemos algo, que el Señor Jesús, después de establecer el nuevo pacto, al momento de su muerte y derramamiento de sangre, se daba inicio al nuevo pacto. Se estaba sellando el nuevo pacto y de esa manera se daba por viejo al viejo pacto como tal. En Juan 4:23, el Señor, nuestro Señor Jesús, le da una enseñanza a la mujer samaritana, enseñanza que también puede usar cualquier creyente en cuanto a nuestra vida hoy delante de Él. Juan registra las palabras de nuestro Señor Jesús en el encuentro con la mujer samaritana. Y Él le dice claramente a la mujer: pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Pero el Señor Jesús, en este versículo y en el pasaje en general, no está hablando de un adorar con música, no está hablando de un adorar dirigido por hombres, más bien está hablando de un adorar nuevo, diferente. Recordemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hoy en día adoramos a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, sin necesidad de tener música, sin necesidad de necesariamente que estar acompañado nuestra adoración por un instrumento en particular. Más bien, déjese guiar por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiendo acerca de esto, él dice: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Solamente le preguntaría a usted, cuando usted llega el primer día de la semana a adorar, a alabar a Dios según las reglas que nos han dado los hombres, usted ha presentado su cuerpo como un sacrificio que ha estado viviendo santa y agradablemente a Dios, o solamente utiliza el primer día de la semana para hacer esta obra. También en otra versión dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que nuestro culto racional es Dios. Nuestro culto racional no es la iglesia. Nuestro culto racional no es ir el primer día de la semana y alabar y adorar a Dios con la música instrumental, posiblemente
a un alto volumen o posiblemente en un ambiente como de discoteca o tal vez con las luces bajas para que usted pueda llegar a ese tipo de adoración. El Señor está hablando aquí que es Dios nuestro culto racional como tal. Como ya había notado anteriormente, es importante entender que las acciones de adoración del viejo pacto se limitaban a simples actos de prosternación, es decir, postrarse o arrodillarse una persona en señal de respeto. Es a partir de Pentecostés cuando los hijos de Dios tenemos entrada a una nueva dimensión que nos permite ahora adorar a Dios en espíritu y verdad, tal y como afirma el Señor en el pasaje, más bien en el versículo que les mencioné. Pero si usted quiere leer todo el pasaje, bien puede hacerlo. Está en Juan 4, versículos 20 al 24. Pablo, como habíamos leído anteriormente en Romanos, le explica al creyente estas enigmáticas palabras de Jesús como una práctica de adoración cristiana. En este caso, el vocablo griego latreian, que ahí va a aparecer, constituye una terminología análoga al cristianismo primitivo, íntimamente relacionada con el nuevo nacimiento, que el apóstol describe como un logike latreian, es decir, una adoración razonable, lo cual, por la consustancialidad que el creyente tiene con Dios, puede y debe manifestarse en estado de adoración permanente. Es decir, amigo o amiga creyente que me escucha y que está viendo este video, la adoración que está exigiendo nuestro Señor no es simplemente una adoración congregacional el primer día de la semana. Para que usted pueda llegar ese primer día de la semana a adorar al Señor, a alabarlo conforme a las palabras de nuestro Señor, conforme al nuevo pacto, usted ha tenido que tener una relación íntima previa con el Señor todos los días antes de, para que usted efectivamente pueda de esta manera degustar su intimidad con Dios en alabanza y en adoración. Uno de los hechos más fundamentales de la adoración enseñados en toda la Biblia es el que Dios separa la adoración directa de todas las demás cosas hechas por sus hijos. Todo lo que hacemos en esta vida, repito nuevamente, debe ser hecho para la gloria de Dios. Pero la adoración directa es una actividad excepcionalmente especial, gobernada por reglas especiales y directrices. En el nuevo pacto, básicamente hay 3 cánticos como tal. Sin embargo, debemos considerar que aunque los evangelios están incluidos en los libros del nuevo pacto, no todo lo que está registrado en estos es del nuevo pacto. Recuerde nuevamente que el nuevo pacto inicia solamente hasta el momento en que la sangre del Señor es derramada en la cruz. Las menciones de cánticos celestiales y seculares en el viejo pacto son diferentes al canto en la adoración en el nuevo pacto y que encontramos en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas. Si usted logra comprender lo que la palabra de Dios establece a partir de Hechos
y los pasajes en las epístolas, podrán entender que definitivamente la llamada a adoración y alabanza que se lleva en las iglesias modernas dista de ser mucho bíblica. De cantos celestiales podemos mencionar los siguientes pasajes: Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14, y también Mateo capítulo 9 versículos 23 y 24. También podemos incluir entre estos cantos seculares a Lucas capítulo 7 versículo 32, que puede comparar con Mateo 11, 17. Si bien algunos de estos pasajes no mencionan ningún instrumento, en la danza de Salomé ante Herodes se supone que estuvo acompañada de instrumentos. La música también tiene relación con la cena de la Pascua, la cual se celebraba en casa, no en un servicio en el templo ni en la sinagoga. Al final de la cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Es de notar, para aquellos que quieran apoyar su música en las iglesias modernas, que en las descripciones del nuevo pacto de los servicios en la sinagoga no se menciona ningún tipo de música, ni de alabanza rápida ni de adoración lenta. Recuerden que las personas del primer siglo estaban acostumbradas a la música de celebración, tal y como hemos visto anteriormente por las celebraciones tanto de las fiestas cívicas como religiosas judías. En Hechos de los Apóstoles encontramos un pasaje en el capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas, y las cadenas de todos fueron soltadas. Aunque la música instrumental era familiar a la comunidad judía, así como a los griegos, el libro de Hechos no alude al canto congregacional, ni acompañado ni a capela durante el período que abarca. Esto es solamente como una nota. Pero volviendo al pasaje anterior, Pablo y Silas estaban orando, cantando en la cárcel de Filipos a medianoche, cuando el Señor abrió la cárcel con un terremoto. Esta historia no describe una situación en la que se efectuaba una adoración congregacional. Sin embargo, es poco probable que ninguno de los presos tuviera algún instrumento para proveer acompañamiento a Pablo y a Silas. En este pasaje, Pablo habló de entonar. Algunas versiones usan cantaré, con el espíritu y con el entendimiento. Este pasaje jamás ha sido traducido como tocar con el espíritu ni tocar con el entendimiento. Tampoco ha sido traducido como cantaré y tocaré. En la primera parte de este versículo, Pablo dijo lo mismo acerca de orar. El contexto deja claro que con el entendimiento significa con un lenguaje comprensible. Pablo no estaba anticipando el uso de palabras en éxtasis. Por ejemplo, la palabra espíritu hoy en día
se puede utilizar en más de una manera. Cuando un líder dice que hace algo en el espíritu, un líder de alabanza o de adoración, o el ministro de música, o el predicador, o quien sea en ese momento liderando una enseñanza en particular, cuando él dice que hace algo en el espíritu, podría decir muchas cosas. En el caso particular de la alabanza, podría ser, por ejemplo, darle la orden a la orquesta que toque más rápido, o darle la orden a la orquesta que toque más lento, o en un caso particular decirle a la orquesta o al pianista que haga un acompañamiento al predicador con música lenta, porque es que necesitamos que esa palabra ministre y la música también. No, la palabra no ministra sin el Espíritu Santo, porque a la larga y finalmente quien ministra su palabra es el Espíritu. No es ni el ministro que predica, ni es tampoco el ministro de alabanza quien ordena la música que se debe tocar en una iglesia. El verbo griego shaelin, que aparece ahí en la parte inferior de su pantalla, significó al comienzo, es decir, en el viejo pacto, pulsar las cuerdas de un instrumento. Se presenta en la Septuaginta como la traducción del verbo samar y con menor frecuencia del verbo nagan. Describe lo que David estuvo haciendo con el arpa para calmar el espíritu del rey Saúl. Cuando un instrumento no es mencionado específicamente ni en el versículo ni en el pasaje, este verbo simplemente se traduce como cantar, tal y como vimos en el ejemplo de Hechos de los Apóstoles y 1 Corintios 14:15. Entonces, esta palabra shaelin también aparece en otros 3 pasajes del Nuevo Pacto: Romanos 15:9, Efesios 5:19 y Jacobo 5:13. La Vulgata tradujo la palabra una vez como cantabo en Romanos 15:9. La traducción al inglés desde la época de John Wycliffe ha sido cantar. Sin embargo, Efesios 5:19 consigna cantando y entonando salmos, excepto que William Tyndale tradujo estas palabras cantando y haciendo melodía, y el Nuevo Testamento de Reims consigna entonando y cantando. Rotherham, ahí como va a aparecer en la parte inferior de su pantalla, usó cantando y pulsando las cuerdas con el corazón. Y en la siguiente traducción, la de Conybeare, consigna haciendo melodía con la música de sus corazones. El Nuevo Testamento del siglo XX consigna cantad y haced música en vuestros corazones. Solamente una persona, Beck, interpretó el versículo con el significado de con vuestros corazones cantad y tocad música para el Señor. Sin embargo, esta misma persona consignó los otros 3 versículos que estamos analizando como cantad, es decir, 1 Corintios 14:15, Romanos 15:9 y Jacobo 5:13. Ronald Knox, 1947, consignó cantar y alabar al Señor en vuestros corazones. Algunas traducciones del siglo XX consignan todos los ejemplos como cantar, con excepción de Efesios 5:19, donde utilizan haced música en vuestros corazones. Finalmente, la Nueva Versión Internacional consigna haced música en vuestro corazón. La música de Hugo McCord consigna pulsando las cuerdas de vuestro corazón. Y en otros casos, sin embargo, consigna solamente cantar. Probablemente los traductores tuvieron dificultad con la variedad de aidontes y salontes, y no con la cuestión de la música instrumental
frente a la música a capela. Este versículo de Romanos está citando el Salmo 18:49, el cual dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El verbo confesaré por sí solo podría significar la música vocal o cantar con acompañamiento. Estamos hablando del viejo pacto, estamos hablando del Salmo 18. Pero en el Nuevo Testamento no tiene ningún ejemplo de que sea hecho con acompañamiento. Además, ni el Salmo ni la cita apoyan alguna indicación de dónde ha de hacerse la alabanza, si en privado o en público. El Salmo 117:1 es citado en este versículo de Romanos. El texto griego usa aineo, alabar, y epanieo, magnificadle, ambos de la misma raíz. El texto hebreo del Salmo, es decir, si nos vamos al viejo pacto, sin embargo, utiliza dos verbos diferentes: halal, alabar, y shabak, alabar también. Ahora bien, pero estos dos verbos anteriores, halal y shabak, espero que se pronuncien de esa manera, pues no hablo hebreo. Estos verbos no implican el uso de algún instrumento ya dentro del contexto del nuevo pacto. La acción que se denota podría hacerse de forma oral o con acompañamiento musical en el caso del viejo pacto. Pero por sí solo, Romanos 15:1 no lo especifica si es en forma oral o con acompañamiento musical. El sustantivo salmos del versículo en 1 Corintios se deriva de saleim. Nunca ha sido traducido como cada uno de vosotros tiene arpa o flauta o cualquier instrumento conocido. Tampoco ha sido traducido y cada uno de vosotros tiene una canción acompañada. Además, este pasaje demuestra fuera de toda duda que el canto era parte de una asamblea de adoración en Corinto, así como lo fue la oración. La adoración mencionada no tuvo que esperar que los proponentes de capela del siglo XIX la introdujeran. Es decir, Pablo fue muy explícito al afirmar: cuando os reunáis. La asamblea de adoración era el tema en discusión en este capítulo. La iglesia de Corinto cantaba. En el versículo 33, Pablo contrastó en todas las iglesias de los santos con en casa del versículo 35. El autor de Hebreos, citando la traducción griega del Salmo 22:22, declaró: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto estaba llevándose a cabo en medio de la congregación. Usted podría preguntarse, entonces, ¿qué debemos hacer? Muy bien, si retomo la pregunta del apóstol Pablo, iniciando el versículo 26 de 1 Corintios 14, él también, con referencia a esta situación de la asamblea de adoración, que era el tema de discusión de ese capítulo en particular, su pregunta es clave: ¿qué hacer, pues, hermanos? Usted debe entender primeramente que cuando usted se reúne como tal, es el cuerpo de Cristo quien se está reuniendo. Quien debe presidir la asamblea, o por así decir, la escuela dominical de ese primer día de la semana,
debe ser verdaderamente el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día es un solo hombre y un grupo de alabanza quien dirige, entre comillas, al resto de la congregación. Pero si usted entiende por medio del Espíritu Santo cómo era la reunión congregacional de la iglesia neotestamentaria, se va a dar cuenta que el trabajo de los pastores, si los quiere llamar así, porque eran los discípulos, el trabajo de los ancianos, el trabajo de los presbíteros era de simplemente una supervisión. Es decir, que todo debía hacerse en orden y decentemente. Por eso, en muchas iglesias tradicionales o más bien iglesias históricas, podríamos decir, el desarrollo de la música dentro de estas iglesias generalmente no lo llevaba alguien en particular, sino que se les permitía a los creyentes, si habían traído un salmo, poderlo cantar. Y no necesariamente tenía que ser instrumental o dirigido por instrumentos. Este hermano o hermana podía perfectamente traer un salmo y cantarlo a la congregación. Hoy en día, tristemente, la congregación no está liderada por el Espíritu Santo. Entonces, si un hermano desea cantar un salmo en un momento determinado, antes de dar la prédica como tal, no le va a ser permitido, así sea guiado por el Espíritu Santo. Y la razón es simple, porque eso no estaba dentro del programa, mi hermano. Y como no está dentro del programa, y nosotros no nos podemos salir del programa, entonces usted no tiene derecho a traer aquí ningún salmo. Pero la palabra de Dios en 1 Corintios 14, y si usted lee previamente el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 y obviamente el 14, usted podrá entender cómo era verdaderamente una reunión congregacional neotestamentaria. Dios los bendiga.